31 minutos, Javier García Guerrero. Hoy estamos con una puntualidad casi británica. Impresionante. Casi británica. 1 minuto atrasados, según 2 minutos, según el reloj que tengo en la computadora, si esta es el mismo. A ver qué dice la tele. 10:32, tengo todos los relojes. Yo lo hago para que no digan llegó el retrasado. Bueno, hoy así, británicos o suizos como prefieran, según pero viste que les agarra el brote latinoamericanista y eso es pecado, es decir, estamos hablando de puntualidad. Vamos a hablar un poquito, te quiero preguntar, de economía. Tengo unos datos que dije, bueno, esto me lo va a explicar Javier. En principio, ¿cómo se compone? Porque uno oye hablar de déficit, oye hablar del presupuesto, y como es mucho más complejo que el presupuesto familiar, hay que preguntar, ¿no? ¿De dónde sale la plata con la que se le paga a los jubilados? En cualquier país, no digo solo en la Argentina. ¿Cómo se hace para pagarle a los jubilados en cualquier país? Mira, hay distintos sistemas que tienen ventajas, inconvenientes técnicos, básicamente, digamos, groseramente, si me lo permitís, con el aporte de los que están en actividad, más un fondo de reserva que en otros países es fruto de discusión con la gente que viaja en el subte, ¿no? Digamos, salen noticias de primera plana que dice el fondo jubilatorio alcanzó tantos millones de euros, miles, claro, ¿no? Sí. O dicen, ha bajado el 3% del fondo de garantía jubilatorio. Entonces es un escándalo. Se producen debates televisivos, todo esto no puede ser de ninguna manera, porque la gente es muy consciente de que la única manera de preservar su poder adquisitivo es que haya un colchón lo suficientemente importante para garantizar que las fluctuaciones que se producen, nosotros tenemos, digamos, cierto envejecimiento en algunas provincias, en otras más población juvenil, pero en general el país, como muchos otros, tiende a envejecer lentamente. Entonces cada vez habrá más pasivos con menos activos, menos personas trabajando para mantener más cantidad de jubilados, que yo he llamado pasivos, a lo mejor indebidamente, porque digamos hay una ecuación que no cierra, entonces hace falta un fondo de garantía. ¿Qué porcentaje de lo que cobran los jubilados proviene de lo que se le retiene a los trabajadores en actividad y qué porcentaje de ese fondo pasivo que después vemos cómo se compone? Bueno, esto es variable país a país. Vos tenés países que tienen siempre se habla de los ratios de los porcentajes de deuda externa en relación al PBI, pero también hay un indicador que se usa mucho que es el rango de deuda previsional en relación a la riqueza del país, que es en definitiva, como la de todos los sujetos económicos, su capacidad de pago. Vos fíjate que hay países que deben 3 veces su PBI, por ejemplo, ¿cuáles? Bélgica es un país extremadamente desarrollado, un alto nivel adquisitivo, todo tiene un problema jubilatorio impresionante. ¿Cómo se ha saldado? Aumentando la edad de jubilación. En una década ha pasado de ser 62, después 65, después 67, hay proyectos para llevarlo a 70, pero que eso es una barbaridad. No, porque paralelamente ellos aumentan su expectativa de vida. A medida que aumenta la esperanza de vida, le aumentan la edad jubilatoria en la interpretación de que cubren, digamos, los últimos 20 años de vida, los últimos 15 años de vida. Tratan de mantenerlo como una política para mantener este desbalance que se debe al envejecimiento. Ahora vos fíjate que estamos hablando, por ejemplo, de un país que conozco mucho, que es España. Hay lugares en España que la cantidad de jóvenes menores de 18 años llega a ser el 6% de la población. En Río Negro es el 31% de la población, en Brasil es el 60% de la población, con lo cual, evidentemente, el destino, las proyecciones, la dinámica que tiene su sistema jubilatorio es característico de cada país. 2 palabras sobre el aquí y ahora, no ya estructural, sino coyuntural. Un anuncio que habíamos valorado mucho era que a partir de principio de este ciclo económico, en 2015, se iban a empezar a pagar más sentencias
que están pendientes de jubilaciones que se reclaman, porque hubo un periodo entre el 2005 y el 2009, creo que no se actualizaron como correspondía, y eso generó una serie de juicios de actualización que acumulan una deuda muy importante con los jubilados. Se decía que este año se iban a pagar más juicios pendientes de los que se iniciaran, pero desafortunadamente las últimas noticias que he leído en febrero muestran que esto no ocurre. Sigue aumentando esa bola de nieve de juicios pendientes de jubilados, no ya que quieren el 82%, sino simplemente que quieren que se cumpla la ley anterior que fue incumplida, y que objetivamente hay una especulación que es muy condenable, que es el hecho de que se espera que mueran, porque digamos se pagan los juicios de los que tienen 90 y pico y demás, en lugar de los que tienen, se les reconoce de inmediato la deuda a los que son más jóvenes dentro de lo que es la edad jubilatoria, con la especulación de que muchos de los que están en juicio mueren, y cuando mueren cesan sus derechos, tampoco se lo pagan a los herederos, con lo cual digamos hay un bolsón de ilegitimidad, un bolsón de injusticia que no se ha saldado, mientras, yo soy muy crítico en esto, el ANSES dedica sus fondos a planes que pueden ser o no muy positivos, como Conectar Igualdad, distribuir net. Usted está en contra, yo estoy a favor, lo ha hecho Uruguay, por ejemplo, y lo ha completado antes y mejor que nosotros, sin tocar los fondos jubilatorios. Hay muchos planes, como por ejemplo de fútbol para todos, que se están financiando con fondos jubilatorios. Sí. Bueno, por eso, a propósito de eso, porque yo decía, estamos todos con datos de todas las cosas, con datos así sueltos, y nos cuesta mucho, por lo menos a mí, bajarlos y además volverlos familiares. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo me afecta esto? Por eso te preguntaba, en la Argentina, qué porcentaje, tenemos idea de qué porcentaje de lo que va a jubilación sale de los sueldos de los trabajadores en actividad, y qué porcentaje sale de los de algún fondo o lo pone el Estado? Mira, la primera consideración con esto es, evidentemente, ni siquiera se pagan todas las jubilaciones, porque yo estoy hablando de una cantidad de juicios crecientes y una cantidad de derechos que se acumulan en contra del ANSES. Por lo tanto, lo primero que habría que decir es no se pagan todos los derechos jubilatorios que ya han sido reconocidos por la Corte Suprema de Justicia, o sea que hay jurisprudencia y no es un caso opinable. Inclusive ha habido proyectos de ley para asimilar de que esto se transforme en algo automático, y en la medida que haya disponibilidad presupuestaria. Entonces, estamos hablando de un Estado nacional que tiene déficit. ¿Déficit qué quiere decir? Que hay un 6% que se gasta por encima de lo que se recauda. Esto a nivel nacional global. Por lo tanto, el sistema jubilatorio como es deficitario, igual que todo el Estado. Pero dice, pero la ANSES en particular, dice Diego Bollo, que se acumula. Bueno, discutámoslo, porque en realidad la ANSES deja de pagar. Entonces, si yo dejo de pagar y acumulo deuda, no puedo decir que tengo superávit. Es como si yo estuviera en mi casa, dejo de pagar el alquiler e invito a todo el mundo a comer afuera o irse de vacaciones con lo que no pagué el alquiler, ¿no? Bueno, en realidad estoy en déficit, aunque pueda tener una disponibilidad para reasignar recursos. ¿Cuánto hay de recursos genuino? Menos de la mitad. Menos de la mitad. Bueno, ahora te voy a... Parate. ¿Por qué no soy preciso? Porque no me creo las cifras del INDEC. Parate, ahora vamos, porque estoy llena de papelitos, como siempre. Me dicen que, leía el otro día de una información de José Luis Espert, que decía que tenemos en este momento en la Argentina 3.700.000 empleados públicos. Más los planes sociales, 8 millones. 8 millones de planes sociales, más 6 millones de jubilaciones, lo que compone 17,7 millones de argentinos que perciben plata del Estado por distintas vías, y que tenemos una población ocupada en blanco de 7 millones. ¿Cómo cierran esas cifras? No cierran. Objetivamente no cierran. Pero ¿estas cifras son correctas? Son absolutamente correctas. Puede haber algún desvío, pero la magnitud, estamos diciendo que hay 17 personas que mensualmente reciben un cheque del Estado, que están sostenidas por una población que casi poco más de la tercera parte, que es la que aporta desde el sector privado. Desde el sector público se aporta, todas las empresas públicas son deficitarias, a punto tal que Aerolíneas Argentinas pierde $2 millones por día.
Cuando se privatizaron los ferrocarriles, perdían casi $2 millones por día. Ahora lo pierde Aerolíneas Argentinas. Pero dicen, la empresa, ahí tenés un buen ejemplo de lo que estamos hablando. La empresa mejoró, compró aviones, todo bárbaro. ¿Cómo no va a mejorar si recibe $2 millones por día durante 2000 días? ¿Cuánto te cuesta para el erario público, para el conjunto del presupuesto público, sostener esos déficits que después dicen Aerolíneas dio ganancia? Un datito para agregar a eso. Celebramos hace poquitísimo tiempo en cadena nacional y con la presidente y el muchacho de Aerolíneas, no me acuerdo, Recalde, el hijo de Recalde, la adquisición vía leasing. Digo, para los que no saben, el leasing es un alquiler con opción a compra y siempre alquilás cosas viejas. El leasing no es que alquilan cosas viejas. La adquisición de un Airbus, igual al que se estrelló ayer en los Alpes. El que se estrelló ayer en los Alpes era un avión del año 92-93. El que adquirimos nosotros creo que es 97-98. Es decir, de la década del 90, el que se estrelló y el que celebramos como una gran adquisición. Quiero sumar a esto porque hay mucha confusión en la información que se da y la gente, los ciudadanos celebramos a lo mejor en una cadena nacional la adquisición de un Airbus, que la verdad es el mismo Airbus, o sea, 6 años menos que el que se hizo torta ayer en los Alpes suizos, en los Alpes franceses. Bueno, siguiendo con este razonamiento que me tiene muy preocupada, me pregunto si tenemos esta situación de déficit, cuando viene Diego Bossio y dice, Diego Bossio titular del ANSES, donde debería estar ese fondo, ¿o no? Sí, ¿O me equivoco? Claro, el fondo del que hablábamos, con el que le pagan a los jubilados, recapitulando, a los jubilados le pagan con la plata que aportan los activos. Por eso es tan grave cuando las poblaciones envejecen tanto. Esto pasa en todo el mundo, tienen mucha población vieja y poca población joven, entonces se van quedando sin ese recurso del aporte de la población joven que aporta porque está activa, y un fondo, que en este caso es el fondo que maneja el ANSES. Te agrego un matiz muy relevante para el razonamiento que estás haciendo. Sería muy difícil que la situación fuera idílica, particularmente cuando vos tenés la cantidad de trabajo informal o trabajo en negro, que yo acabo de publicar en un artículo. Llega las personas que están en situaciones o de planes sociales que no aportan y demás, o de precariedad o empleo negro, todo supera el 42% de la población ocupada. Sí. Por lo tanto, vos tenés inclusive en el sector público, yo recuerdo las denuncias permanentes que hace, por ejemplo, ATE, donde hay gente que trabaja en negro. ¿Cómo que trabaja en negro? Bueno, cuando se resolvió, por ejemplo, incorporar los fondos reservados a los sueldos de los legisladores, no se lo hace como un sueldo, sino como no remunerativo, en el sentido de que no aportan a la seguridad social. Entonces, si vos tenés que el trabajo formal está ennegrecido porque hay una serie de aportes no remunerativos que no aportan a la seguridad social la proporción que debieran aportar de los salarios, y tenés una gran parte de la población que tiene empleo negro o empleo no registrado, que tampoco aporta, te encontrás con que el problema se agrava por donde vos lo mires. Sí, a eso agreguémosle también, por ejemplo, digo, para volverlo acá a casa y que veamos cómo ocurre. Por ejemplo, cómo hacen torta al IPROS con esas cosas. Indudablemente. El IPROS se nutre de lo que cobras en blanco, no de lo que cobras en negro. Esto ya sean los gastos reservados de quienes ganan petrodólares dentro del Estado, como el aporte de cualquiera. Particularmente en una economía inflacionaria, donde vos, por ejemplo, ahora te dan un aumento del 35%, o sea, sacó la cuenta Bermúdez los otros días en el diario, y cobras un aumento real del 19%, porque lo demás te lo lleva a ganancias si estás en determinado tramo. O sea que en realidad hay mucho engaña pichanga, en el sentido de manejar lo nominal y manejar los aumentos en términos de anuncio, cuando en realidad a la caja jubilatoria no llega, al bolsillo del trabajador no llega. Los trabajadores hoy están aportando más en su conjunto que el conjunto de todas las empresas, con lo cual hay un sistema fuertemente regresivo y antipopular, porque en realidad es antiobrero, digamos, el sistema. Yo todo eso lo entiendo, pero mi pregunta es, porque,
Primero, quiero subrayar que esto, lo que estamos conversando, es un tema nacional, que afecta a las 24 provincias que están condenadas a ser parte de este modelo. Digo, para cuando nos proponen alternativas en el voto, me parece que uno de los temas que tenemos que analizar es, la verdad es que me parece irrelevante lo que pase con las provincias, es bancás este modelo, ¿hasta dónde lo bancás este modelo? Este modelo hay que corregirlo. Esto que estábamos hablando de las jubilaciones, digo, 17,7 millones de argentinos sobre, no sé, ¿cuántos seremos ahora? 41, 42 millones, ponele. 17,7, o sea, casi la mitad de los argentinos reciben aportes del Estado son sostenidos económicamente por el Estado. Un Estado cuyos ingresos provienen de los impuestos que pagan y de los aportes que hacen. 7 millones, que es ¿cuánto de 47, 6%? No sé. El 20%. Bueno, un 20% aporta para esto. Y después del resto de los impuestos que provengan de economías regionales que están reventadas. Casi fuimos a una guerra civil por lo de los granos, los silo bolsa, las retenciones a la soja, que voy a subrayar también porque es importante que tengamos memoria en esto. Las 4 entidades rurales que nunca se habían asociado se juntan y reclaman no que dejaran de hacerse retenciones, porque las retenciones debían hacerse ya que estaban operando con $1 que pagábamos todos los argentinos, pero exigían o pedían o le rogaban al mismo gobierno de Cristina Kirchner, que se segmentaran esas, o sea, que no le hicieran la misma retención a un tipo que producía una mínima cantidad que a uno que producía una enormísima cantidad. Bueno, después de que casi nos llevan a una guerra civil, este modelo, la presidenta Kirchner, ahora la presidenta Kirchner da marcha atrás y dice, tenían razón, vamos a segmentar las retenciones. Y entonces ahora se segmentan las retenciones. Bueno, evidentemente, también con esto van a achicar bastante lo que van a sumar a la billetera del país. Entonces, la billetera tiene el aporte de los 7 millones de ocupados en blanco, el aporte de economías regionales que están reventadas. ¿Qué otro aporte tiene? ¿De dónde sale la plata del país? El de la maquinita. ¿Sabes por qué digo esto? Porque en diciembre, o sea, ya vamos a elegir presidente, este año, un nuevo presidente. Y en realidad lo que me parece que tenemos que ser conscientes es que vamos a elegir si seguimos con este modelo, si este modelo se corrige o si este modelo hay que hacer un recambio con prolijidad, pero hay que elegir eso. Y me pregunto, ¿lo que deja Cristina es una bomba de tiempo? Es una buena pregunta y muy, muy vigente. Yo, mira, te diría que en realidad es una discusión de tipo político desde el discurso, porque este modelo, como de sí mismo ya no da más, o sea, está agotado. Porque lo afirme yo? No, lo afirma, por ejemplo, el economista jefe de Daniel Scioli, que podríamos asimilar a lo más cercano al oficialismo. Dice, no, bueno, esto evidentemente de esta manera no tiene continuidad ni tiene sustentabilidad, digamos, no hay manera de sostener este modelo porque ya perdió los déficits gemelos, lo que vos estás señalando, la caída de las exportaciones, de la recaudación, el atraso cambiario, no se puede sostener. Todos están previendo que va a haber cambios. Proponen distintos tipos de cambios que son más o menos viables y más o menos atractivos. Yo creo que en realidad nadie va a decir, objetivamente ninguno de los candidatos va a decir realmente lo que piensa hacer por 2 razones. Primero, nadie conoce en profundidad qué es lo que va a recibir. En realidad tenemos aproximaciones, hay gente que dice que las cifras de las exportaciones están falseadas, que las cifras de empleo están falseadas. Es verosímil porque han falseado todas las cifras en el INDEC. Y porque hay inconsistencias, porque si vos decís, mira, si la actividad es esta, ¿por qué el consumo eléctrico es este? Digamos, cuando empezamos a mirar las variables que nosotros llamamos los economistas proximales, que te dan una idea de si es coherente, digamos, ¿no? O sea, una cosa con la otra. Entonces, vos decís, si hay mucho embarazo adolescente, y bueno, va a aumentar la mortalidad materna. No puede ser que uno baje y el otro suba. Bueno, estas
inconsistencias hacen sospechar que el gobierno evidentemente oculta algunas cifras, que inclusive ellos mismos las han blanqueado, donde decían, crecimos, después salió un ajuste y dijimos, no, en realidad no habíamos crecido tanto, las elecciones ya habían pasado. Hay mucho de destrucción de datos que hace que los economistas no se animen a decir, vamos a hacer esto y esto es lo que contábamos y aquello no. Segundo, nadie sabe con qué respaldo va a llegar. Por lo tanto, dice, bueno, llego en una segunda vuelta con un 2% de ventaja, como Dilma Rousseff, tendrá que llamar a la oposición y decirle, bueno, ¿cómo seguimos? Llega un más holgado porque se polarizó y obtuvo una mejor ventaja, tiene más margen político, verá, pero todos, inclusive por una cuestión que ya no es económica, sino que política, que disponen del máximo credibilidad, legitimidad, poder, en definitiva, recién asumido, van a tener que enfocar algún tipo de respuesta, porque el déficit de subsidios que empezó siendo que es mínimo, es menos del 10%, o el 10% es para los planes sociales y el resto son subsidios para empresas amigas, todo, ya está alcanzando los 200.000 millones de pesos al año, no se sostiene. Claudia, créeme que el tamaño de nuestra economía, el tamaño de nuestro empleo, el tamaño de nuestra riqueza, no da. Tampoco podemos abastecernos de dólares, ya tenemos una restricción de dólares tan alta que no deja funcionar la industria al pleno empleo. Entonces, esto es una transición que, en palabras de Miguel Bain, a mí me pareció muy interesante. El economista de Scioli dice, ¿y esta transición cómo se salda? Y se salda, dice, con un poco de restricción monetaria y otro poco de teatro. ¿Cómo le dijeron? Sí, otro poco de teatro. Bueno, porque en realidad están intensificando un relato, tratando de generar un veranito de consumo, pero esto, cualquier presidente, créemelo, Claudia, vamos a volver a juntarnos, ninguno va a seguir este modelo, porque este modelo colapsó. No, yo tengo la presunción de que pasa esto, pero un modelo puede colapsar. Yo creo que este modelo colapsa más peligrosamente porque deja bombas por todas partes, que van a estallar por todas partes, y también creo que deja un saldo cultural muy grave, que va a ser muy difícil para el próximo gobierno, porque, y lo pensaba a propósito de esto, hay muchos ciudadanos, por ejemplo, este festival de mini vacaciones que deja Cristina, yo creo que hay un alto nivel de perversidad en todo esto, porque varias veces al año, 4 días de vacaciones donde la gente, mucha gente, no toda, mucha gente puede viajar, colapsan las autopistas, no todo el mundo viaja, hay otra gente que se queda pasando lo horrible, pero da esa sensación, me hace acordar al menemismo, cuando la gente no quería perder el menemismo porque bueno, había comprado el auto o la licuadora o lo que fuera y estaba enganchado en eso y no podía tener una perspectiva más grande. Recordemos que Menem no llegó por generación espontánea, lo votaron una vez y lo votaron con el 52% de los votos la segunda vez, es decir que mucha gente estaba más preocupada por poder seguir comprando electrodomésticos en cuotas que en lo que estaba ocurriendo, que ahora todos lo señalan, pero la verdad que en ese momento les importaba 3 pepas lo que pasara con la educación o con la salud. Bueno, digo, ahora me parece que el kirchnerismo, este modelo que ya está agotado, deja su saldo de un campo minado. Y me pregunto, porque digo, es muy poco auspicioso lo que está ocurriendo. Yo pensaba cómo se promocionó la venida de este chico Bocio, que está a cargo del ANSES toda la semana pasada, y un compromiso de que podría haber viviendas y que podría... con plata de los jubilados, que ya además forma parte de la plata que quieren extraer de un modelo que reventó por los aires. Yo batizaría eso de, que está muy instalado también, de bomba. ¿Por qué? Porque es muy improbable, supongamos distintos escenarios, supongamos un escenario oficialista, ¿no? Una continuidad con mejoras, sin mejoras. Es muy improbable que aplique un shock económico. Primero porque no lo necesita, porque puede, con un nuevo gobierno, destrabar la cuestión del financiamiento externo, comenzar una transición sobre la base del endeudamiento, que tenemos capacidad de endeudamiento todavía. Por lo tanto, no habría un shock sobre la población inmediato después de las elecciones. Habría cambios estructurales
indudables Javier, en el tiempo. Te interrumpo en esto. Sí. Como vos me dijiste recién, después de las elecciones nos vamos a seguir viendo. Seguro. Después de las elecciones vamos a hablar de quién va a pagar esta fiesta. Como Siempre siempre la lo mismo, fiesta la va a pagar la siempre misma lo mismo, gente. siempre. Pero digo, y si el segundo escenario fuera un escenario francamente opositor a este modelo, tampoco le conviene aplicar un shock de golpe, porque va a facilitar que el control parlamentario que todavía va a retener el kirchnerismo le obstaculice, le gane la calle, le genere convulsiones. Por lo tanto, yo creo, mi opinión, es difícil pronosticar, y sobre todo en la Argentina, que se va a tratar vía endeudamiento hacer lo que el gobierno no pudo hacer, porque el gobierno quiso endeudarse y la Corte Suprema le dio la razón al Fondo Buitre, se truncó ese camino. Ahora, traducido bajado a lo cotidiano, esto lo que significa, por supuesto, no creo, después de la experiencia del gobierno de la Alianza, no creo que a nadie, ni a Scioli ni a Macri, que son las dos personas en condiciones de gobernar este país en el próximo periodo, ninguno de los dos tenga la voluntad de decir vamos a terminar con este modelo. Nadie lo va a decir. O van a decir vamos a hacer otro 2001. No, mentira, van a corregir algunas cosas. Esa corrección va a ser a costa de trabajadores para abajo, porque los que se beneficiaron antes van a seguir beneficiándose después. Es así. Esto lo vamos a pagar entre todos, porque es una fiesta que hay que pagar entre todos. Me pregunto si estas cosas no podrían todos que este modelo, listo, se agotó. No voy a decir fracasó, no voy a decir, aunque tengo la convicción profunda de que hay puntos en los que fracasó terriblemente y que por eso estamos pagando las consecuencias de el ingreso de la corrupción en vía trata, narcomenudeo y todo lo demás en ciudades de menos de 100.000 habitantes. Creo que es producto del fracaso de este modelo. Pero bueno, supongamos, hay tanta gente que apoya este modelo que digo, bueno, está bien, lo que queda claro es que hay cosas que habrá que corregir. ¿Por qué no empezar a corregirlas ya? ¿Por qué esperar? Porque me parece que no se pueden dilapidar 8 meses, 9 meses, 6 meses, no se pueden dilapidar. Estoy de acuerdo con vos, lo que pasa es que en el ADN del cristianismo está, digamos, el perseverar en las banderas que han sostenido históricamente. Digamos, hay una crisis que también es una crisis política, donde seguramente esto se va a reformular muy seriamente, así como Kirchner reformuló lo que había hecho Duhalde o reformuló el poder político que tenía Duhalde. Este trasvasamiento, en cualquier sentido que sea la definición política, se va a dar. Lo que no puede seguir Argentina, sobre 189 países, estuvo en crecimiento en el mundo durante el año pasado 178. La Argentina hoy es un 2% más pobre per cápita, o sea, por habitante, que en el 2011. Somos el segundo país en el mundo en inflación. Esto está claro que así no puede durar bajo cualquier presidente. ¿Por qué a la presidenta a mí me parece que no está dentro de su abanico de decisiones hacer cambios drásticos? Precisamente porque le falta muy poco tiempo. No va a recuperar la credibilidad de los que no creemos en ella. No va a alcanzar a perder, haga lo que haga, la fidelidad de los que la siguen fervorosamente. Por lo tanto, va a tratar de que no se incendie durante su mandato, y es probable que no se incendie, que no se incendie después, porque hay resortes como para reordenar la economía de un modo no tan traumático. Y no digo que no tendrá costo, pero digo, estamos muy lejos con cualquier presidente del 2001. Sin duda. Para que la gente le quede clara que no es que el día siguiente, en diciembre, lo van a echar. Ninguna persona cree que estemos sobre el 2001. Creo que es un fantasma que agita el gobierno, justamente porque con esto logra simpatías. Nosotros los rescatamos del infierno del 2001 y ahora pueden volver al infierno. No, la verdad que no están las condiciones para volver al infierno del 2001. No a ese infierno, pero sí creo que estamos aceptando como condición de vida una suerte de infierno, porque, y ahora sí, volvemos al tema de que estuvo toda la semana y que en un punto creo que se está relativizando, que es el tema, la denuncia que hicimos el martes pasado sobre explotación, sobre prostitución infantil de niñitas que estaban bajo la tutela del Estado. Bueno, esto esconde una realidad mucho más grave, que es una realidad que la prostitución, como bien dijo el ministro Arroyo,
no son solo esas niñitas, Claro. hay muchas más niñitas. Esta prostitución viene de la mano del narcomenudeo, que también lo denunciamos aquí. Estas condiciones o estas cosas, el narcomenudeo, la mini prostitución, la trata de personas, que también tienen que ver con el tipo de economía en relación a la producción que tenemos en la Argentina. Esto tiene que ver con condiciones que tienen que ver con el modelo. Entonces, no solo las condiciones del 2001. Ahora, yo no sé si alguien está muy contento de que no tenemos las condiciones del 2001, pero tenemos condiciones donde tenemos prostitución infantil, donde se genera prostitución infantil, donde se genera narcomenudeo, donde estas cosas llevan a niveles de inseguridad que son mayúsculos en todas las poblaciones. Lo que ocurría hace 8 años en Capital está ocurriendo en ciudades de menos de 100.000 habitantes, donde, o sea, este modelo generó estas condiciones, porque este modelo vino de la mano de la venta, la facilitación de los precursores químicos que no se hacía en ninguna otra parte del mundo. Entonces los mexicanos venían a comprar acá para hacer la efedrina. Sí, las bajas exigencias que tenemos, si no, no se hubieran instalado en el Tigre, como decían, Mi Sangre y todos estos. El blanqueo de capitales que propuso la Presidenta, donde vos podías salir y decir, yo tengo 50 millones de dólares en una caja de seguridad, ahora los blanqueo. Y nadie te preguntaba dónde salía eso, únicamente acá, o sea, es de República Bananera horrible. El escaso rigor en las aduanas. Si no, no habría pasado lo de Antonini Wilson, que es una muestra de que eso ocurría en forma permanente. Entraban y salían valijas de guita. La verdad es que me parece que esas condiciones del modelo no serán las del 2001, pero son igualmente gravísimas. Y yo coincido plenamente, Claudia, que estamos en un nivel de deterioro muy importante. Yo creo que eso se refleja también en las encuestas de que hay una voluntad de cambio, que ha habido inclusive una dinámica de profundización y de aislamiento de parte del cristianismo, a punto de estar enfrentado con otras fracciones de peronismo, con otras vertientes, inclusive de los movimientos sociales. Hay unas fracturas muy importantes y un núcleo que se mantiene incólume, tratando de llevar adelante situaciones que yo pienso que están agotadas. Mi humilde opinión es esta. Creo que evidentemente lo que estamos asistiendo es que todavía no tenemos una plena vigencia de los derechos humanos. Vos fíjate que esto que tiene que garantizar el Estado, no es la persona de fulano o de sultano, el Estado que tiene que garantizar los derechos de las madres, como decíamos, para que no se aumente la mortalidad, de los chicos que están desnutridos en la provincia de Río Negro, de los que están necesitados de protección o están bajo la tutela del Estado, que es un agravante para esto de la explotación sexual, pero hay otros que están... Los cuidados. Claro, hay otros también, otros que están fuera de la tutela del Estado y están expuestos también a explotación, a trata, al impacto de los narcos en los barrios. Todas estas cosas hacen algo fundamental que tiene que ver con la democracia. Nosotros tenemos que garantizar los derechos humanos. Ayer fue un día muy emotivo, muy fuerte para nosotros, que tiene que ver con que buscamos restaurar algunos derechos y todavía no hemos logrado, como tampoco hemos logrado que se aminore este autoritarismo que depende de personas. Yo estoy deseando que las instituciones se fortalezcan para que nosotros podamos acudir, como decíamos, a un poder judicial que dé respuestas, no dentro de 21 años como la AMIA, sino que dé respuestas en los tiempos y los modos que esperamos, que esté, digamos, un respaldo de la sociedad que se pueda organizar y que pueda prever en los barrios alertas tempranas, intervenciones. No me gusta que dependamos de la voluntad caudillesca de nadie. Me parece importante que todos nos demos un espacio de crecimiento democrático, de respeto de los derechos humanos, particularmente del Estado, que es el que lo tiene que garantizar, y de una promoción que deje de simplemente responsabilizar o culpar o estigmatizar a una persona o a otra, porque luego viene otro que lo sustituye, que va a hacer lo mismo o algo parecido. Necesitamos crecer en los contrapoderes, porque a mí me da la impresión, un tema que recurrente que yo he comentado con vos, Claudia, que el periodismo está yendo un paso más adelante en el sistema de representación
que el sistema político. Nosotros debíamos estar relatando cuando en realidad vos ves que está la denuncia, que está la señalación, el señalamiento de ciertas inconsistencias que son difíciles de sostener o de explicar, de ciertas impunidades. Esto no debiera estar en manos del periodismo, debiera estar en manos de los fiscales, debiera estar en manos de los jueces, debiera estar en manos de las organizaciones intermedias, las organizaciones empresariales, los sindicatos. Van por detrás de los medios, Claudia, es por lo menos mi percepción, y eso muestra su desarrollo institucional, involución, postración frente a los autoritarismos, que lo tenemos que dejar atrás. Los caudillos no necesitan explicarse, siempre dicen la verdad. Un día nos dicen blanco, otro día nos dicen verde. No necesitan explicarse, no necesitan ni siquiera el tiempo, porque su palabra es momentánea y no hay por qué contrastarla con lo que dijeron antes o con lo que prometieron. Estamos fiándonos de nuevos mesías. Necesitamos que haya gente que pueda garantizar, más allá de una persona u otra, que el deber del Estado de tutela, de garantía, hasta de los derechos humanos, del desarrollo económico, se pueda dar. Y para eso necesitamos un Estado donde vaya gente mejor, porque las calidades humanas, profesionales, políticas, están dejando que desear. Claudia, vos lo has dicho en muchas oportunidades y yo lo comparto. Necesitamos mejorar la calidad de la política y para eso necesitamos más democracia, más libertad y más participación. Javier García Guerrero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te lo agradezco mucho a vos, Claudia. 11:08.